Hola a todos, espero que se esté escuchando. Queremos darle la bienvenida al primer Instagram Live de Ergonomics. En esta ocasión vamos a estar hablando con un importante personaje kinesiólogo. Bueno, nos va a contar un poco más cuando se conecte con nosotros. Y vamos a hablar de un tema súper importante que es, tal como lo dije, la importancia de un entorno laboral saludable. Vamos a esperar a que se conecte el invitado. Ahora sí. En este momento estamos esperando que se conecte. Les damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Ya somos 9 personas. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola, hola Sebastián, gusto saludarte. ¿Se escucha bien? Sí, yo escucho perfecto, ¿y tú? Sí, sí, se escucha súper bien. Excelente. Ya, partamos entonces con esta live, el primer Instagram Live de Ergonomics. Eh, Primero, queremos que te presentes para la gente que no te conoce y para las que sí te conocen también. Queremos saber un poco de ti, eh, cuál es tu profesión y bueno, cuéntanos un poquito más de quién eres tú y por qué estamos acá. Sí, bueno, primero que todo, agradecerles la invitación, Sebastián. Estoy muy honrado de estar en este espacio y en este primer live que están haciendo. Eh, bueno, sin más preámbulos, yo soy Gabriel Araya Fonsalía. Soy kinesiólogo de formación, tengo un postítulo en ergonomía en la Universidad de Chile, eh, otro también de salud ocupacional. Tengo una maestría en biomecánica del aparato locomotor. ¿Ya? Soy académico, he hecho clases en varias universidades y actualmente estoy haciendo esto, pues, o sea, tratando de comunicar, socializar la ergonomía, la salud laboral, los entornos de trabajo. ¿Ya? Así que primero que todo, agradecerte la invitación y esperemos que en este ratito que tengamos podamos conversar en torno a la salud laboral, la ergonomía y el bienestar. Perfecto, súper bien. Bueno, entonces metámonos de lleno para empezar a hablar sobre el tema que nos convoca en este Instagram Live, que es sobre el entorno laboral saludable, cuál era su importancia. Así que la primera pregunta que va directamente es, ¿qué es un entorno laboral saludable? Perfecto. Mira, importante esa pregunta, ya que un entorno laboral, así como lo dice la palabra, un entorno confluyen varias cosas. Son un espacio, es multicomponente, es multifactorial. Por lo tanto, un entorno es un espacio sistémico en el cual confluyen elementos como la postura, la iluminación, el aire, personas, ¿ya? Y ahí, ¿qué es un entorno laboral saludable? Es un entorno en el cual se puede tener, por un lado, bienestar, ¿ya? Y por el otro lado, productividad. ¿Ya? Y ahí nos metemos en la conceptualización que significa la ergonomía, ¿ya? Ustedes venden cosas ergonómicas, ¿ya? Y la Tal cual. ergonomía tiene relación con eso, tiene que ver con el equilibrio entre el bienestar y la productividad, ¿ya? El equilibrio de un entorno que cumple una función, que cumple un objetivo, y ese entorno para que sea productivo interactúa con distintos elementos, y por eso hablo de un multicomponente y de una multifactorialidad, y ahí es donde está inmersa la persona. Y esa persona tiene que estar con una buena salud. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablamos de un entorno laboral saludable, hablamos de este equilibrio de bienestar, de la salud y a su vez de productividad. ¿Ya? Y la productividad no Ujú. hay que pensarla en cuánto uno produce, sino que cuánto es capaz de ser eficiente en una tarea como estar frente a un computador y teclear y enviar un correo, ¿cómo lo podemos Ujú. llevar a una industria que es empaquetar cajas en un espacio, en una industria? ¿Ya?
Y ahí en donde hablamos de esta conceptualización de lo que es saludable, ¿ya? Ahora, la salud o lo saludable tiende a ser o podría ser subjetivo. Ahora, cuando hablamos de algo saludable y algo no saludable, cuando afecta en este sentido las actividades de la vida diaria de una persona. De hecho, por eso las personas van al médico. Las personas van al médico muchas veces cuando hay una esfera biopsicosocial que se ve afectada. Y cuando ocurre esto en el trabajo, podríamos pensar que podría deberse a un entorno que no es saludable. No sé si ahí logro explicarte, Sebastián, esta idea. Sí, totalmente. De hecho, mencionaste dos temas súper importantes que son el bienestar y la productividad. Y la siguiente pregunta iba justamente eso, en saber cómo, por qué una persona o por qué una empresa debería desarrollar un entorno laboral saludable. Mira, lo vamos a hacer desde lo más grande a lo más chiquitito. Eh, la economía de un país depende de las personas que viven en ese país. Por lo tanto, cuando tenemos un país que no está sano, tenemos una población enferma y por lo tanto eso podría afectar en el largo plazo la productividad interna de un país, ¿ya? Los expertos muchas veces invierten en salud y en salud en el trabajo porque se han dado cuenta de que cuando trabajan en torno a eso pueden tener un espacio más saludable, ¿ya? Ahora, vámonos al área más chica, ¿ya? Una empresa cuando invierte en salud es capaz de poder sustentar o en este sentido poder sobrellevar esta conceptualización de lo que entendemos por salud y lo que entendemos por saludable, ¿ya? Uh -huh. Cuando un sistema de trabajo es capaz de poder levantar estas temáticas, logra llevar a un nivel un poco más alto la conceptualización de salud, ¿ya? El autocuidado, y ahí nos metemos a otra idea. El autocuidado es fundamental para proteger nuestra salud, ¿ya? Ahí surge la pregunta, ¿qué tan importante es tener un buen autocuidado en el trabajo? ¿Ya? Sí, totalmente. Hay una cosa súper importante que se está llevando mucho en las empresas en estos momentos, que es la prevención, más que esto que es ya cuando tú ya estás enfermo. Eso es una cosa súper importante porque afecta mucho, mucho a las empresas y las empresas no todas saben eso. En base a eso mismo, cómo el trabajo afecta a la salud a los trabajadores y cómo impacta esto a la salud en general. Ahí, ¿cómo el trabajo afecta la salud de las personas? Bueno, si uno se va a la definición de trabajo deriva de una palabra en latín que se denomina tripalium, ¿ya? Y que significa esclavitud, ¿ya? El trabajo se asocia a una tarea que es pesada. El trabajo se asocia a algo que no es cómodo, ¿ya? Por lo tanto, han surgido a través de la historia muchas enfermedades, en este caso muchas enfermedades de salud, ¿ya? Y que afectan a poblaciones determinadas. Y ahí surgen un poco las ciencias que estudian el trabajo. Estas ciencias que estudian el trabajo nacen de poder darle una solución a trabajadores que se enferman. Y en cierta medida, ¿por qué van en función de eso? Porque ven que un sistema se ve afectado, ¿ya? Y podemos analizar distintos tipos de rubro y distintos tipos de espacio. Por ejemplo, la minería. La minería trabaja mucho en el tema de prevención laboral, ¿ya? Porque es un rubro, en definitiva, es clave para poder sustentar la economía de un país, ¿ya? ¿Tienes algún otro ejemplo, por ejemplo, de alguna otra empresa o algún otro rubro que también se vea involucrado en esto? O sea, personalmente creo que
todas las empresas, sin importar el rubro, tienen que tener esta prevención antes, pero no sé si tiene algún otro ejemplo aparte de la minería. Sí, mira, hay varios. Por ejemplo, está la industria alimenticia. La industria alimenticia suceden o ocurren muchos procesos en serie. Y esos procesos en serie dependen eh, del factor humano, ¿ya? Y ahí en donde el movimiento repetitivo está involucrado. De hecho, hay muchas dolencias a nivel de extremidad superior que ocurren en línea alimentaria, ¿ya? Está el rubro, por ejemplo, de los mecánicos, ¿ya? Los mecánicos trabajan con cosas pesadas y tienen que levantar elementos y ese levantamiento implica un movimiento y ahí hay ciertas dolores lumbares que ocurren, ¿ya? Y existe un sector que es el sector administrativo, ¿ya? Y ahí el sector administrativo tiene también ciertas cargas laborales, ¿ya? De hecho, nosotros hemos visto que estos últimos 2 años, con el tema de la pandemia, ha habido una evolución en el cambio y la conceptualización de lo que entendíamos el trabajo administrativo. Y estuvimos 2 años en teletrabajo, ¿ya? Y ahí principalmente habían dos focos. Uno que era la postura mantenida, las posturas sedentes frente a una pantalla, ¿ya? Pero también estaba la cognición, ¿ya? La información que yo recibo de este dispositivo, ¿ya? Y ahí aparecieron enfermedades muchas veces relacionadas con la salud mental o con la postura, ¿ya? Sí, perfecto. Mira, vamos a recordar y dar las gracias a los 16 personas que en estos minutos nos están siguiendo, que nos están viendo en vivo. Recordarles también que les pueden hacer consulta, le pueden hacer consulta a Gabriel, también a nosotros, si es que tienen alguna una pregunta directamente de los productos que nosotros vendemos también. De hecho, Daniel escribe que es importante tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que involucre todas las esferas y compromisos de quienes forman parte de esa empresa. Si no, hay un compromiso activo, se genera un cumplir la normativa. Eso fue lo que dice. Y también Telerehabilitación Chile dice que importante es tener un ambiente saludable en el trabajo. Pasamos muchas horas en eso y nuestra salud depende de ello. ¿Tiene Sí, alguna opinión de esos dos comentarios, Gabriel? sí, es importante ahí la dosificación y los tiempos, ¿ya? Y esto lo hemos conversado en varios espacios. Eh, por muy ergonómico que tengamos un espacio, si es que no dosificamos los tiempos de exposición, vamos a tener igual un problema instalado, ¿ya? En pandemia vimos y observé también muchos cambios en los mobiliarios y adaptaciones que se hacían, ¿ya? De hecho, un dato rosa, yo en 2019 monté una estación de trabajo acá en mi departamento y exploré distintos tipos de mobiliario para poder ser lo más ergonómico, ya para poder dar el ejemplo. Y estaba decidiendo qué silla elegir, ¿ya? Y en ese tiempo me compré una silla por un valor X, por ejemplo, y de un año a otro, esto fue el 2019 al 2020, se duplicó el precio de la silla, ¿ya? Entonces hubo un aumento en el consumo de creaciones de trabajo producto de la pandemia, ¿ya? Sí, total. Ahora, ahora, voy un poco al tema. Muchas empresas también invirtieron en mobiliario, ¿ya? Y cuando invirtieron en mobiliario, le entregaron a sus trabajadores mesas, sillas, computador, apoyabrazos para el mouse, etcétera. ¿Y a dónde quiero ir? Que por muy ergonómico que sea, si yo estoy 4 horas sentado, igual me va a doler la espalda, ¿ya? Si yo estoy 2 horas sentado, igual me puede doler el hombro, ¿ya? Incluso si yo estoy 1 hora sentado, igual me puede generar una dolencia, ¿ya? No solamente física, sino que también mental, ¿ya? Porque incluso si yo estoy con una alta presión mandando, por ejemplo, un correo,
Yo puedo entonces gatillar, si esto se extiende en el tiempo, yo puedo gatillar una enfermedad de salud mental y muchas veces esa enfermedad de salud mental puede somatizar a una enfermedad física. ¿Ya? Ujú. Entonces, ahí, variar los tiempos de exposición es súper importante. Sí, totalmente. Hablaste de un tema súper importante, que las empresas empezaron a entregar cierto mobiliario a los colaboradores, pero la pregunta es más, un poquito más atrás. Es, ¿qué se debe hacer para implementar un entorno laboral saludable? Porque el mobiliario es uno de los puntos, pero ¿qué es lo que hay que hacer o qué es lo que tienen que hacer las empresas para implementar este entorno? Sí. Excelente pregunta, Sebastián. Y voy a ir nuevamente a lo que planteamos en la primera idea. ¿Qué se tiene que hacer o cómo se tiene que pensar? Se tiene que pensar de manera multifactorial. ¿Ya? Y yo te voy a dar un ejemplo que es en el que estamos ahora. Ahora Ujú. estamos nosotros sentados, yo conectado contigo con un dispositivo y ese dispositivo me está entregando información. Yo la estoy procesando por mi sistema nervioso, la información entra, yo la estoy escuchando y todo un sistema sensorial. Y yo estoy interactuando contigo en un espacio y ese espacio tiene una temperatura, tiene una iluminación. ¿Ya? Entonces hay cargas cognitivas, hay cargas físicas, hay cargas ambientales y también hay una organización. Imagínate que este espacio estuviera lleno de gente, ¿ya? Y yo no te pudiera escuchar y yo estoy Vale. interactuando con esa gente o esa gente está interactuando entre ellas, ¿ya? Entonces, ¿a qué quiero ir? Que pensar en una instalación de un entorno saludable es complejo. Es complejo porque interfiere en personas, ¿ya? Es complejo porque la cognición es compleja, es complejo porque el movimiento es complejo porque los sistemas son complejos. Entonces, ¿cómo tengo que verlo? Lo tengo que ver desde lo multicomponente, lo multifactorial. Y ahí la ergonomía cumple un rol fundamental. La ergonomía es una disciplina que Ujú. logra responder estas complejidades que te estoy comentando. ¿Para qué? Para que el ser humano esté saludable y para que la tarea sea eficiente. Y en este caso nuestra tarea, ¿cuál es? Comunicar, ¿ya? Pero para que yo pueda comunicar y nosotros nos podamos comunicar, tiene que existir todo un entorno, un mobiliario, un espacio, una temperatura, una iluminación, etcétera. ¿Ya? Una postura, ¿ya? En base a eso mismo, de hecho, Daniela escribe que sí, y la condición física también influye mucho, por más ergonómico que sea. Sin duda que sí, sin duda que sí. Ahora, eso, y qué bueno es lo que plantea acá Daniela, ¿cierto? Sí, Daniela. Ya. Daniela, porque aquí entran paradigmas, ¿ya? Paradigmas desde la ergonomía. ¿La ergonomía qué es? Adaptar el cuerpo al contexto o adaptar el contexto a la persona, ¿ya? Y existen algunos que plantean que es adaptar la persona al contexto y otros que dicen que es adaptar el contexto a la persona. Y otros que plantean también que es el equilibrio entre la optimización de un sistema, ¿ya? Y la respuesta, ¿cuál es? Va a depender del contexto, ¿ya? Por Claro. ejemplo, hay situaciones de trabajo de la alta minería, trabajo en altura, en donde tú tienes que entrenar a la persona para que pueda trabajar en altura porque esas condiciones no se pueden modificar, ¿ya? Pero también podemos tener otro contexto, que es un trabajador que yo quiero que esté más cómodo, entonces yo adapto el contexto a la persona, ¿ya? Pero le doy ciertas condiciones, ¿ya? Y no me quiero ir de la idea, quiero volver a los tiempos. Los tiempos son fundamental. Por muy ergonómico que yo tenga mi estación de trabajo, matizar, dosificar los tiempos de exposición es súper importante, ¿ya? De hecho, Alonso en este momento dice, escribe, hay que pararse cada una hora para estirar el cuerpo. ¿Es así? Pero podemos pararnos, pues, Sebastián, mira. Yo en este momento estoy parado, Ah, ya. no Mira, yo estoy me voy a parar sentado. ahora. Yo me voy a parar, porque a mí ya me está doliendo la espalda ya, ¿ya? Yo me voy a parar por una mesa que logra cambiar la postura. Y ahí estoy parado. ¿Ya? De hecho, voy a subir un poquito más. ¿Cómo está ahí? ¿Me veo bien? Sí, perfecto. Ya, perfecto. ¿Tú también estás parado. Sí, yo también estoy parado. Excelente. Este es un poco el ejemplo, y no está ensayado, ojo. Este es un ejemplo en donde matizamos y dosificamos los tiempos de exposición. ¿Ya?
porque ya yo estaba sentado, ¿cuánto tiempo llevamos? 20 minutos, y ya yo me empiezo a mover y me empiezo a cambiar de postura, porque el cuerpo humano tiende al movimiento, la naturaleza tiende al movimiento, ¿ya? Si yo me quedo estático y muy cómodo, me va a molestar la espalda, el hombro, y por lo tanto yo puedo cambiar estos tiempos de exposición. ¿Qué es lo que dice la evidencia? Mira, ahí dice Alonsín, dice, quiero esa mesa. ¿Qué dice la evidencia? La evidencia dice que tú no deberías pasar más de 35 a 45 minutos en una misma postura, ¿ya? Eh, mira, ahí dice Mariana, dice, ¿hay una cultura de esto en Chile o está muy incipiente aún? ¿Hay una cultura de esto en Chile o está muy incipiente? Yo diría, Mariano, que está incipiente todavía, ¿ya? ¿Por qué está incipiente? Porque recién estamos entendiendo que uno puede ser más eficiente si es que está más cómodo. ¿Está más cómodo en un mobiliario, en una estación de trabajo, o está más cómodo en un contexto organizacional? Ya, y volviendo a la evidencia, perdón lo disperso, ¿qué dice la evidencia? Que uno no debería pasar más de 35 a 45 minutos en una misma postura, ¿ya? Y en Chile, no sé si tú sabes, Sebastián, pero en Chile existe una norma técnica de evaluación de riesgos musculoesqueléticos, ¿ya? Sí. Que está basada en una normativa, en un decreto supremo, el decreto supremo 594, artículo 110B, si no me equivoco. Y ese artículo obliga a todas las empresas a evaluar las condiciones de riesgos musculoesqueléticos. Y uno tiene que aplicar una lista de chequeo, y en esa lista de chequeo te pregunta cuánto tiempo está en una misma postura. Yo te aseguro que el 80% de los trabajadores que es administrativo y que trabaja frente a un computador haciendo una tarea administrativa pasa más de dos horas sentado muchas veces. Y eso es perjudicial para la salud. Perjudicial no solamente desde lo físico, sino que también desde lo fisiológico, ¿ya? De hecho, existen estudios que hablan, por ejemplo, de alteración en los niveles de glicemia o resistencia a la insulina eh, por estar mucho tiempo sentado, ¿ya? Y a eso súmale la mala alimentación, la disminución de actividad física. Entonces, es un contexto que te lleva a la inactividad y que te lleva a tener dolencia musculoesquelética, de salud mental, etcétera. Sí, mira, aquí también Willis puso la importancia de evaluación de los puestos de trabajo y de las actividades asociadas a esos puestos de trabajo. Lo que llamo ergonomía práctica, dice. Perfecto. Sí, bueno, eso actualmente, yo esto lo vengo estudiando hace 10 años. Y hace 10 años recién habían aparecido estas guías técnicas, y ahora podemos ver que hay una cultura de prevención mucho más avanzada. Pero sin duda que existe una brecha importante en esto, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que ir socializando esto. O sea, a mí me parece muy interesante que estemos conversando de esto ahora a las 8 de la noche, ¿ya? Y que tengamos aquí un público cautivo de 24 personas, ¿ya? Es importantísimo, Sebastián, poder levantar esto de los trabajos, ¿ya? Y ahí surge el cómo, ¿ya? El cómo se plantea, y se plantea conversando, ¿ya? De hecho, existe un método que se llama la ergonomía participativa. La ergonomía participativa es un método sistematizado que lo que pretende es hacer conversar a actores claves para poder generar una cultura de gestión del cambio en los trabajos, ¿ya? Y algo súper básico, que es, por ejemplo, que los trabajadores conversen con sus jefes, levantando situaciones de riesgo muchas veces, eh, para poder mejorar estos sistemas que son complejos. Sí. De hecho, mira, aquí Maridi pregunta si le puedes repetir de nuevo la norma de Chile para chequear los riesgos musculoesqueléticos. Perfecto, mira. Existe una ley macro, que es la ley 16.744, que esa lo que hace es
categorizar qué es una enfermedad y qué es un accidente laboral. De esta ley constitucional existen decretos, que son en realidad medidas o reglamentos para poder encuadrar esta ley. Y esa es el Decreto Supremo 594. Entonces tenemos esta gran ley que habla de las enfermedades laborales y tenemos este Decreto Supremo que es el 594. Y ese Decreto Supremo marca límites permisibles. Ya te dice, por ejemplo, cuánto es la intensidad de luz, cuántos son los niveles de ruido, ¿ya? Y te exige que si tú estás manipulando algo con la extremidad superior, tú tienes que evaluar el riesgo, ¿ya? Y ahí surgen guías técnicas, ¿ya? Y existe una guía técnica que se llama Guía Técnica TEMERT, que es Guía Técnica de Trastornos Musculoesqueléticos Relacionados con el Trabajo, ¿ya? Y esa guía, ¿qué es lo que hace? Evalúa puestos de trabajo en donde existe un movimiento de extremidad superior, que es, ojo, es casi el 99% de todos los trabajos. O sea, todos los trabajos tienen movimientos de extremidad superior, ¿ya? Y en ese sentido se tienen que evaluar. ¿Y qué pregunta esa evaluación? Es una lista de chequeo que te chequea si se cumple o no se cumple esa condición. Y ahí te pregunta los tiempos de exposición. De hecho, te pregunta, ¿está en una postura mantenida de tantos segundos? ¿Y cuánto tiempo está en esa postura? ¿Más de 30 minutos? ¿Menos de 50? ¿Más de 50? ¿Más de 3 horas? ¿Más de 4 horas? ¿Ya? Hace unos años atrás me tocó, trabajaba en una mutualidad y me tocaba evaluar este tipo de condiciones. Y yo te diría que un gran porcentaje, y no te voy a decir el valor exacto, pero yo diría que un gran porcentaje, o sea, sobre el 50%, de los trabajadores que trabajan frente a un computador, eh, trabajan más de una hora sentados, ¿ya? Y yo te aseguro, te lo he firmado, porque hay estudios que hablan de que en pandemia aumentó la inactividad física. Y era lógico, estábamos todos encerrados, ¿ya? Sí, Entonces, súmale a eso, mira, imagínate, un contexto sedentario, pandemia, inactividad física, teletrabajo, yo te aseguro que muchos de nosotros, me incluyo, pasábamos más de 2 horas sentados. Y eso te mata a nivel fisiológico, musculoesquelético, e incluso de salud mental, ¿ya? sí, totalmente. Mira que dice Daniela, justo a lo que estábamos hablando antes, que a veces las mejores soluciones nacen desde los mismos trabajadores. Muy cierto eso, dice. Sin duda que sí. Mira, te voy a contar una historia que me tocó vivir, ¿ya? En una industria, en una industria del rubro mecánico, en donde había mecánicos, existían, ellos trabajaban sobre una mesa y tecleaban, ¿ya? Entonces, imagínate que esta empresa, actualmente el rubro automotriz, es todo computarizado. Entonces, entran los autos, lo enchufan a un puerto USB y le hacen un chequeo, y todo entra en el computador. Entonces estos gallos llegaban, recibían el auto, lo chequeaban y tenían que anotar un diagnóstico en el computador, ¿ya? Entonces, definitivamente era una mesa estándar, de madera. Entonces, voy a simular un poco la tarea, po. ¿Ya? Trabajaban y tenían que bajar un poco la cola y con la cabeza agachada y trabajaban. Pero como la tarea duraba 1 o 2 minutos, esa mesa existía eternamente. Y claro, pues le empezaba a doler la espalda, le empezó a doler los hombros. ¿Y qué hicieron? Cortaron la mesa en sus patas y le pusieron 2 tablones y le elevaron, ¿ya? Entonces cambió ese trabajo, ¿ya? ¿Cómo surge esa idea? Surge de los trabajadores. ¿Quién abre esa problemática? La abre un profesional, en este caso un ergónomo, ¿ya? ¿Con Ujú. quién conversa? Conversa con la gerencia, conversa con los trabajadores, pone a la palestra la problemática y de dónde surge el problema, o sea, de dónde surge la solución de los trabajadores, ¿ya? Entonces, sin duda que los trabajadores siempre van a encontrar más rápido la solución porque es los que están 24/7 metidos en ese proceso, ¿ya? Total- Y claro, ¿y qué es lo que hicieron? Un gallo que era mecánico, un tipo que era, o sea, perdón, que era mecánico y aparte le pegaba la madera,
con un serrucho cortó la mesa, le puso 2 tablones y claro, esos 2 tablones elevaron la mesa y esa fue su solución, ¿ya? Soluciones a la chilena, se podría decir Claro, por ahí. pero ahí surgió otra problemática, ¿ya? Que es, ¿y qué pasa si llega alguien que es muy chiquitito? ¿Ya? Exacto. ¿Ya? Sí, totalmente. Y ahí está justo la pregunta o la problemática que dices tú. Al final, da lo mismo si la dejas arriba o la dejas abajo. El movimiento es lo importante. Exacto, exacto. El movimiento es importante, dosificar los tiempos de exposición, ¿ya? Totalmente. Eh, pero eso, como digo, yo diría que está todavía incipientemente conversando eso, ¿ya? Ahora, esto ya está siendo un problema de salud pública. Y yo te aseguro, Sebastián, que en unos próximos años más, esto se va a conversar de manera más intensa. ¿Por qué? Esto no se conversa de manera altruista. Esto tiene que ver con una economía. O sea, si nos estamos enfermando Totalmente. todos, estamos pidiendo licencia, no estoy yendo a trabajar, los sistemas empiezan a producir menos y por lo tanto tenemos que hacer algo, ¿ya? Tal cual. Lamentablemente en Latinoamérica tenemos una visión un poco reactiva, ¿ya? Pero yo te aseguro que esto es un tema que se va a conversar, ¿ya? De hecho, en pandemia surgieron estas problemáticas. Y todavía se sigue conversando. De hecho, bueno, la Sociedad Chilena de Ergonomía también lo implementó en esta consulta ciudadana que se hizo para la constitución, o sea, como la convención constituyente, también Sí, la implementaron ahí. sí. Ahí yo te quisiera comentar estas conversaciones han sido muy fructíferas porque han logrado generar cambios de paradigma. Y me ha tocado reflexionar en mesas de trabajo esto, y que es básicamente cómo la pandemia nos cambió las formas que vemos del trabajo. Y actualmente el teletrabajo sigue, ¿ya? Y hay contextos de empresas que están obligando a volver, pero Sí, ya le fundamentamos a todo el mundo de que el teletrabajo era posible. Entonces, lo que tiene que existir ahora son los modelos híbridos, ¿ya? O sea, yo hace poco me cambié de trabajo y la cultura, a mí me dijeron, ojo, un día es teletrabajo, ¿ya? Y los otros días va a la oficina, ¿ya? O sea, claro. organizacionalmente ellos ya tienen en su estructura, en su cultura de que el lunes se teletrabaja. Y hay algunos que se van más temprano porque se evitan agarrarse el taco, pero trabajan desde la casa, ¿ya? Entonces nosotros ya le demostramos al mundo de que se puede trabajar desde la casa, ¿ya? Sí, porque Ahí igual la... el teletrabajo no es algo nuevo. Es algo que ya No, viene hace mucho tiempo, pero que claro, con el tema de la pandemia empezó a ser como un boom. es de los años 80 el teletrabajo. De hecho, esto parte de una conceptualización de cultura organizacional en función de objetivos. ¿Ya? O sea, yo soy jefe y yo te planteo a ti objetivos. Quiero que tú me cumplas estos objetivos en 2 meses más. Da lo mismo cómo lo cumplas, pero quiero que lo hagas. Y te permite una flexibilidad, ¿ya? Pero estamos en un proceso aún de transición. Yo creo que hay que insistir y fundamentar en base a evidencia. O sea, yo igual puedo ser igual de productivo si es que trabajo desde la casa o que si estoy de manera presencial, porque tengo todo mi sistema tecnológico que lo sustenta, ¿ya? Tal cual. Y ahí hay un punto súper importante que también tiene que ver, o que se vio mucho más con el teletrabajo, que fue que la gente empezó a trabajar de su casa, pero no tenía el mobiliario adecuado en su casa, o trabajaba en el sillón de su casa, en el patio, en la cocina, en el living, o en cualquier parte que no era un lugar adaptado correctamente. ¿El mobiliario es un tema en el entorno laboral saludable? ¿Es un tema para los trabajadores? Por supuesto que sí. O sea, yo te diría que el mobiliario, desde el teletrabajo, podría ser... Hay un amigo que siempre me habla de que las 4 patas de la mesa. Para que una mesa se mantenga, tiene que tener 4 patas. Para que se pueda estabilizar. Yo creo que una fundamental es el mobiliario. O sea, que tú tengas una buena mesa, una buena silla, que tú tengas un buen dispositivo,
que ese dispositivo esté a una altura recomendada y que tenga una correcta organización. Y ahí te agrego el tiempo, ¿ya? Yo conozco muchas empresas que lograron hacer ese juego, ¿ya? Eso en Latinoamérica, bueno, en el mundo se llaman empresas globales, ¿ya? Son empresas que están en diversos países, ¿ya? Como multinacional. O las multinacionales, claro. Y esa empresa, yo he conocido otras experiencias de eso, en donde la empresa les montó estaciones de trabajo a sus trabajadores, ¿ya? Con silla, con mesas, bueno, con el computador, con teclado inalámbrico, con mouse inalámbrico, con su correcta altura. Creó un sistema organizacional que les permitiera poder desconectarse bajo ciertos minutos o poder conectarse también, porque ojo, el aislamiento tampoco es bueno, ¿ya? Y que ciertos momentos todos se conectaban y todos conversaban, y en otros momentos todos trabajaban solos, y también les pagaba la luz, ¿ya? Les daba un porcentaje en su remuneración para que puedan pagar luz, electricidad, internet, en personas que estaban en territorios, por ejemplo, de mucho frío, calefacción. Entonces, esas empresas ya no entienden solamente el mobiliario, sino que entienden el contexto completo. El contexto completo. Como también yo conocí muchas experiencias, de hecho, de personas muy cercanas, que el computador lo levantaban con una caja de zapatos, ¿ya? Entonces, en la vida del Señor existe de todo, ¿ya? Sí. Pero las empresas que lograron entender esta conceptualización de teletrabajo pudieron fundamentar mucho este sistema. Eh, yo te podría decir, no quiero entrar a no mencionar marcas, pero por ejemplo, existen las empresas que antes de pandemia, que sigan, por ejemplo, las telecomunicaciones, tenían 2, 3, 4 pisos en una torre muy lujosa en la capital, y que arrendaban esos espacios y mensualmente pagaban millones de pesos, y que ahora ya no están ocupando esos espacios porque mandando a los trabajadores a la casa y que ellos trabajaran desde su casa con todo lo que tenía la oficina, les salía mucho más barato. O sea, hay una optimización global sustentable, incluso hacia el medio ambiente, porque imagínate lo que impacta que 200, 300 personas se muevan de un lugar a otro en auto, en benzina, etcétera. O sea, Bueno. el teletrabajo genera una sustentabilidad circular, ¿ya? Sí, aquí Tania hizo una pregunta que decía, ¿cómo impacta en la productividad el tener un mobiliario ergonómico? Impacta en estar más cómodo y indirectamente si tú estás más cómodo, puedes procesar mejor la información, puedes ser más eficiente en un contexto determinado, ¿ya? Te lo voy a poner desde algo súper básico, redactar un correo. Imagínate que yo te quiero mandar un correo a ti, Sebastián, pidiéndote una solicitud determinada. Yo tengo que redactar. Y para redactar tengo que pensar y generar un procesamiento cognitivo, ¿ya? Me voy a demorar 10 minutos en redactarlo. Pero esos 10 minutos pueden ser 20 si es que estoy en una silla y que me duele la espalda. Puede ser 20 si es que tengo una pieza llena de gente, ¿ya? Entonces, fíjate, ruido, mobiliario, ¿ya? Puede ser 20 minutos si es que estoy con el computador en mis piernas, ¿ya? Y estoy teclando todo con una mala postura. O sea, pero imaginemos que yo te tengo que mandar 10 correos. Y esos 10 correos son 100 minutos, son 10 por 100 minutos, ¿ya? Pero imagínate que tengo un mobiliario o tengo una situación que no es ergonómica, me voy a demorar 200 minutos. O sea, imagínate, son 100 minutos que yo puedo estar haciendo otras cosas, ¿ya? Entonces, yo te diría, todo se traduce en comodidad, pero esa comodidad no es solamente el estar sentado, sino que es una comodidad que es muy compleja de explicar porque depende de la iluminación, de la postura, del mobiliario, depende de la cantidad de información que me están pidiendo, etc.
¿ya? No sé si, ¿Hay si me alguna logré explicar. estación de trabajo ideal? Oh, disculpa, no sé, quería... No, te decía, si no sé si me logro explicar. Sí, no, totalmente. De hecho, por eso mismo como que me salta esa siguiente pregunta. ¿Hay una estación de trabajo ideal? Claramente, dentro de lo que hemos hablado, es que cada estación de trabajo tiene que ver con la actividad que uno realiza. Pero ¿existe alguna estación de trabajo ideal o cuáles serían como las estaciones de trabajo, por ejemplo, en la administración pública o en oficina, como para que una persona pueda trabajar de manera cómoda, etcétera? Sí, sí existe, mira. ¿Te puedo mostrar mi espacio? Sí, pues por supuesto. Perfecto. Ya. Entonces yo te voy a girar un poco acá. A ver, voy a cambiarla y voy a ampliar un poquito acá. Mira, tú estás viendo acá una estación de trabajo tipo, ¿ya? Y tiene un teclado y un mouse, ¿ya? Y el mouse tiene un apoyabrazo y eso permite que la muñeca esté en posición neutra. Y el teclado, o sea, y el computador está elevado. Entonces, el primer tips podría ser, el primer tips que yo te podría dar Ujú. es, espérame, déjame aquí arreglar esto. Ya. El primer tips que yo te podría dar es montar un computador a una correcta altura. De hecho, he visto en muchos lados que compran el levantador de notebook y están con las muñecas así tecleando, ¿ya? O sea, si Totalmente. usted quiere levantar el notebook con estos alzadores, sí o sí, y súper importante tener algo externo que te permita poder mantener las posturas de las muñecas en una correcta, en una situación de no tanta tensión. Mira, fíjate que cuando yo hago así, el carpo automáticamente se tensa. ¿Ya? Y Sí. de hecho, cuando hablamos de una postura ergonómica de muñeca, hablamos de que la muñeca tiene que estar en esta posición. Si yo no ocupo un teclado externo y ocupo solamente este alzador de notebook, las muñecas van a estar así, ¿ya? Y yo lo he visto, de hecho, la semana pasada lo vi en una colega, y yo le dije, oye, ¿no te duelen las muñecas? Y me dijo, sí, me duelen, no sé por qué. Y dije, no, es que tenés que utilizar un teclado externo, ¿ya? ¿Qué complemento a esto? Una segunda pantalla, ¿ya? Si uno trabaja con planillas de datos o procesa muchos datos, la segunda pantalla sí o sí te optimiza, ¿ya? Yo aquí no tengo una pantalla más grande, pero sí trabajo con una tablet y como estos dispositivos conversan, lo utilizo como una segunda pantalla. Ujú. Y ahí viene la posición de esa segunda pantalla. ¿Dónde la posiciono? Siempre una pantalla tiene que estar a la altura de los ojos, ¿ya? ¿Y cuál es la distancia? Yo tengo que tomar mi mano y estirarla hacia adelante. Y si la mano toca la pantalla es porque es relativamente una distancia adecuada, ¿ya? He visto, por ejemplo, personas que trabajan y claro, la pantalla la ven así y no ven nada, pues, ¿ya? Entonces, esa es más o menos la regla. Si yo estoy acá y yo estiro mi mano y toco la pantalla, Ujú. con unos lentes adecuados yo puedo ver bien, ¿ya? No más que eso, ¿ya? Ahora, eso va a depender de la cantidad de frames por segundo que marca la pantalla, el tamaño de la pantalla, etcétera. Si estoy con una pantalla de 60 pulgadas, claramente las distancias cambian, pero en un computador estándar es estirar la mano, ¿ya? Ya. Y eso es con el computador, con los dispositivos, ¿ya? Después Ujú. viene la silla y la mesa, ¿ya? Y la mesa básicamente tiene que ser una mesa que te permita estar sentado en la mesa y con la extremidad superior poder alcanzar todos los objetos, ¿ya? Estoy pensando en alguien que trabaja llamando o con el mouse, y eso tiene que estar a una correcta altura. Yo soy súper maniático y me gusta que el agua o el café o el té esté súper lejos, ¿ya? Porque me da miedo que se dé vuelta, pero claro, pero sí, tú puedes tener, por ejemplo, una libreta de anotación cerca, ¿ya? Y eso te permite optimizar el plano de trabajo, ¿ya? Entonces tenemos los dispositivos y el plano de trabajo.
Y el plano de trabajo, entre más cerca esté del cuerpo, es el plano que yo voy más a ocupar. Ya en este caso, el ejemplo del teclado, mouse, teléfono, y eso está dentro de mi plano de trabajo. ¿Ya? Y luego vendría la silla y la mesa. Ahora, ahí surge una problemática que a mí personalmente me sucedió, y yo lo digo también con mis colegas y amigos, que me decían, ¿qué silla me compro? Y yo les decía, ojo, yo puedo tener una silla súper mala, o súper buena, pero si esa silla no es coincidente con la altura de la mesa, te falló la silla. ¿Ya? Exacto. Bueno, de hecho, siempre el principio o como el primer producto que lo asimilaban a la ergonomía era la silla. La silla es como Sin duda. comodidad. Sí. Pero hay muchos problemas, como dices tú, que tienen que ver con ¿es la talla correcta? ¿Está a la altura correcta? Esas cosas son más comunes de lo que uno piensa. Sin duda que sí. Mira, ¿te puedo mostrar algo? Sí, adelante. Mira, bueno, esta mesa, bueno, cambia la altura. Mira, ahí yo la voy a bajar. Ahí está bajando. Fíjate que esto te lo da en centímetros y yo puedo entonces variar la antropometría. ¿Ya? Es un dato súper importante porque imagínate que yo tengo una silla estándar y la silla, o sea, una mesa estándar y llega alguien que es muy alto. Claro. Jodió la silla. Y fíjate aquí la silla, esta silla coincide con la altura de la mesa. ¿Ya? Yo me voy a sentar acá. Me voy a sentar. Y me voy a enfocar acá, en esta zona, y coincide. ¿Ya? Y me Claro. permite apoyar el brazo. Entonces, como recomendación, es que el apoyabrazos tiene que estar a la altura de la mesa. Exacto. Y esa es, por ejemplo, ¿qué tips yo debería tener para elegir una silla? Primero, que la silla tenga apoyabrazos y que estos apoyabrazos coincidan con la altura de la mesa. ¿Ya? ¿Cuál fue uno de los errores que yo vi en pandemia? Que tenía amigos que se compraban silla y esta silla, su mesa era muy alta, entonces el apoyabrazo no entraba, o al revés, pues era muy baja. Y Y ahí pasámoslo, sí. tenías que, claro, y ahí tenías que adaptar ¿cómo se llama? La mesa, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante el apoyabrazo? El apoyabrazo es importante porque cuando tú estás tecleando sobre un teclado o manipulando un mouse, el antebrazo está en contra de la gravedad y hay músculos que están manteniendo ese movimiento en contra de la gravedad. ¿Ya? Imagínate que está mi muñeca, yo la dejo caer, cae. ¿Quién activa la muñeca para que vaya en contra de la gravedad? Que la muñeca cae por gravedad. ¿Quién activa la muñeca? Son músculos que están acá en el antebrazo. Entonces, lo mismo pasa cuando yo estoy tecleando rápidamente, el apoyabrazos me permite descansar porque la gravedad me tira hacia abajo. Entonces permite que los músculos descansen, ¿ya? Ahora, si esa mesa está más alta o más baja, va a influir en ese movimiento. ¿Ya? Y ese es un dato importante. De hecho, hay algunas sillas que tienen apoyabrazos, pero que no cambian de distancia el apoyabrazo. ¿Ya? Entonces, y esa silla, bueno, obviamente la regulación tiene un precio distinto a lo estándar, ¿ya? Pero la regulación te permite poder adaptar los contextos y poder adaptar también a las personas, ¿ya? Ahora, hace unos 10 años atrás, y tal cual lo dijiste tú, se asociaba la ergonomía del mobiliario a la silla. Sin duda que con las nuevas conceptualizaciones, y no es solamente la silla, sino que también es la mesa. ¿Ya? De hecho, yo ahora estoy sentado, ¿ya? Y antes estaba parado. Y ese cambio de postura genera cambio a nivel fisiológico, cognitivo. Mira, respecto a esto mismo, Connie Ortiz pregunta que ¿cuál es la mejor forma de aprovechar un mobiliario ergonómico? Estar cada una hora parándose, tomar descansos cada cierto tiempo, como ¿cuál es la mejor forma? ¿Hay una postura ideal para eso? Mira,
no existe una postura ideal para un contexto determinado, pero sí existen condiciones de mejor eficiencia bajo ciertos contextos. ¿Ya? Ujú. Y ahí, ¿cuál es un poco la receta que le doy a las personas? Es no estar más de 30 minutos o 35 minutos en una misma posición, ¿ya? Y en este sentido esta mesa te permite eso, o sea, tú puedes programar un reloj y decir, oye, quiero que me avise el computador cuando tenga que cambiar de postura, ¿ya? Y yo subo entonces esta silla, la elevo y estoy parado. O si ya me cansé cuando esté parado, me siento, ¿ya? Y no modifico el entorno, ¿ya? Y en este momento me Y, voy a sentar. perfecto. Eh, y en ese sentido, los tiempos de exposición son clave. Un dato curioso que te doy, mira, uno duplica el gasto energético cuando uno está parado versus cuando está sentado. Lo puede duplicar, ¿ya? Entonces, hay cambios fisiológicos y hay cambios de postura, ¿ya? Y cuando yo genero un cambio en mi movimiento y en mi postura, se generan cambios a nivel sensorial, ¿ya? Y eso te permite concentrarte mejor, por ejemplo, frente a una tarea. ¿Mm? Claro. Mira, aquí preguntan, como en otro tipo de productos que también sirven, ¿sirven los apoyabrazos? O sea, los apoyapiés, perdón. Sí, sí sirven. De hecho, el apoyapiés te permite estar en una situación sentado y poder tocar ese tocapié, o sea, ese apoyapiés y poder variar los movimientos del tobillo o las posturas del tobillo. Ahora, el apoyapié también puede ser un alzador en personas que son muy chiquititas. Hay sillas que no se regulan en personas que son más chiquititas. Imagínate un niño o una persona que está en crecimiento y que se sienta en una silla y al bajarla queda igual con sus pies colgando. Quizá un apoyapié le permite poder tener una superficie de apoyo. Hay algunos estudios que dicen que tener una superficie de apoyo generan input que te permiten poder procesar mejor una información cognitiva, ¿ya? En los niños se ve mucho. De hecho, hace un tiempo atrás me tocó hacer una nota de prensa en un diario donde hablábamos sobre esto y muchas personas con sus niños en el colegio les ponían cajones de tomate, por ejemplo, para poder sentarlo a hacer una tarea frente al computador, porque las sillas no se modificaban en altura, entonces quedan con sus pies colgando. El que tú tengas los pies apoyados genera una mejor alineación con la pelvis, ¿ya? Cuando tú tienes los pies colgando, la pelvis se desalinea y tú pierdes la alineación y muchas veces eso puede generar una molestia o muchas veces pérdida de concentración por estar preocupado del cuerpo más que de una tarea específicamente cognitiva. Perfecto. Mira, que también pregunta Mari si es que recomiendas el uso de Pad Mouse. Sí, sí se recomienda, siempre y cuando tú tengas una altura idónea junto con la silla y mantenga la postura de la muñeca en posición neutra, ¿ya? Como te digo, los pad mouse no siempre son recomendables si es que no hay una altura correcta o no hay una silla correcta. Perfecto. Estamos como ya cerrando. No sé si tienes, Gabriel, de partida, muchas gracias porque ha sido, mira, se nos pasó volando casi la hora de transmisión en vivo. Eh, Darle las gracias también a toda la gente que nos empezó a escribir, que se empezó a motivar, a escribirnos mucho más y a resolver estas dudas sobre ergonomía, sobre entorno laboral saludable, sobre mobiliario, tanto ergonómico como convencional. No sé si tienes como algún cierre ante a todo lo que hemos hablado, algunas recomendaciones. ¿Qué nos podría decir un poco más de como para cerrar en todo lo que estamos hablando? Perfecto, mira, me voy a parar un poco porque ya me estaba molestando la espalda. Espérame, déjame subir un poquito acá. Sí, ¿qué recomendaciones? La primera recomendación es dosificar los tiempos de exposición, ¿ya? Y es básicamente tener un timer y en ese timer ordenar qué cosas haces parado y qué cosas haces sentado, ¿ya?
Cuando tú estás mucho rato frente al computador, no es bueno, no es bueno ni a nivel mecánico ni a nivel fisiológico, por lo tanto, la receta es 35-45, ¿ya? 35-45 trabajando de manera continua y luego de eso una pausa de 5 a 8 minutos, ¿ya? 35-45 minutos en una postura, te voy a dar un ejemplo, 35-45 minutos sentado, me doy una pausa de 5 a 8 minutos, me voy a tomar un café, salgo a caminar o hago una llamada parado. Y otros Ujú. podrían ser 35 minutos, 45 minutos parados, trabajando en esta mesa que te permite trabajar de manera bípeda, y luego volver al trabajo, ¿ya? Y si no, puede ser 35, 45 minutos sentado, te da una pausa de 10 minutos y vuelve a trabajar sentado, ¿ya? Pero siempre es jugar con el movimiento, siempre es dosificar los tiempos. Más de 50 minutos en una misma postura te va a generar una dolencia y te va a generar una molestia, ¿ya? Y ahí yo quisiera ir complementando con algo, con cosas más integrales, una buena alimentación, actividad física, ¿ya? De hecho, la OMS el año pasado declaró que tú a lo menos tienes que hacer 1 hora de ejercicio de intenso a moderado durante la semana. O sea, la idea es que tú logres llegar sobre las 5 horas a la semana de ejercicio moderado intenso. O sea, siempre se está inculcando el tema del movimiento, alimentación saludable, dosificar los tiempos, una buena organización, y luego viene el dormir bien, ¿ya? O sea, es clave tener un buen descanso, ¿ya? Entonces, ¿qué recomendaciones doy para estar más saludable? Dormir bien, ¿ya? Número 1. Número 2, actividad física, movimiento, más de 5 horas a la semana, ya por lo menos 5 horas a la semana, alimentación saludable, ¿ya? Y por último, dosificar los tiempos de exposición, ¿ya? Eh, y ahí tú puedes trabajar tus 8 horas, pero esas 8 horas las puedes repartir y las puedes organizar. ¿Y qué te necesitas para eso? Conversar. O sea, yo te aseguro que cuando tú planteas a la población, oye, hay que trabajar, no hay que estar más de 50 minutos sentado, me dicen, oye, eso es imposible, porque es demasiado trabajo el que hay que hacer. Y te digo, sí es posible cuando tú eres capaz de organizar tus espacios y conversarlos y levantarlos. Y ahí surge esta conversación con tus jefes, con tus pares, con las empresas, con la gerencia, en donde vas identificando problemáticas, las vas levantando y las vas solucionando. Buenísimo. Sí, hay algo que nosotros como Ergonomics también, que va muy de la mano con lo que dijiste, que es el movimiento, que es súper importante. O sea, nosotros como producto en específico podemos decir, todos los productos, o la mayoría de los productos que tenemos nosotros, todos van en esa línea del movimiento. Que porque hay que aclarar una cosa que también lo dijiste, es que no es ni sentado ni parado, sino en movimiento. Que eso es súper importante, porque si es que leen por algún lado que dicen que o es solo sentado, o hay que estar mucho parado, o solo parado, están equivocados. Sí, sí, y ya como para ir cerrando, podemos filosofar sobre el movimiento, pero te podría decir que la naturaleza y los seres vivos siempre se están moviendo. Nosotros siempre estamos en movimiento, desde que nos concebimos a que morimos, ¿ya? Cuando tú estás durmiendo, igual estás en movimiento. ¿Por qué estás en movimiento? Porque tu corazón está latiendo, porque tus vísceras están trabajando. Aunque tú estés acostado y quieras estar en reposo, nunca vas a estar en reposo, porque siempre estás en movimiento. Lo que no está en movimiento se atrofia, se estanca, se muere. Por lo tanto, la principal idea que quisiéramos y quisiera transmitir el día de hoy es que siempre estemos en movimiento, ¿ya? Siempre estemos activos. Tal cual. Perfecto. Lo último ya para cerrar, es, ¿tenemos sorpresas? ¿Hay algo más después de este Instagram Live? Mira, yo creo que nos fue muy bien porque la audiencia participó harto. Yo creo que sí, o sea, yo creo que el puntapié inicial para poder seguir hablando sobre el movimiento, sobre ergonomía, sobre salud. Así que sí, se vienen más sorpresas, se vienen un par de webinares con Ergonomía Chile y con Ergonomics.
y se vienen también más light, ¿ya? La idea es poder seguir conversando y aquí el principal foco es llevarles la ciencia a algo sencillo y llevar entonces la ergonomía a algo simple, ¿ya? Pero que esté basado en evidencia, ¿ya? Lo que me pasa mucho es que cuando yo digo ergonomía Ya, se asocia... segundo, Gabriel, porque acuérdate que dura una hora, se va a acabar. Así Perfecto. que